aquí, empecé a grabar. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir. ¿Están viendo la pantalla? ¿Están viendo la pantalla o falta todavía? No, no sé la Todavía pantalla, no aparece. pero se escucha un eco. Sí, sí, un eco. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ahora sí se ve. Bien, buenísimo. Bien, buenísimo. Vamos a seguir. Una pregunta, profe. Sí, Estaba pensando, Sí. cuando hablaba en el caso de las plantas, de clorofila A y B, porque yo leía en el texto que hablaba de que la clorofila A era de un verde más intenso que la clorofila B. Pensando en ejemplo, Sí. digo, por ejemplo, una hoja de lechuga tendría clorofila B y clorofila A tendría, por ejemplo, la hoja de un mandarino. Por dar un ejemplo así comparativo. No, eso no. Ah. No lo podemos extrapolar así de extrapolar fácil. así de fácil. Profe, perdón, pero se le escucha mal, como que se escucha con eco o se le va el sonido. Lo que Lo pasa que pasa es que ahora, yo no sé yo no sé qué es lo que habrá sucedido. ¿Por qué me pasa esto? Sí, profe, y esto usted solo, porque a los compañeros no le pasan. Tendré que salir y volver a entrar. Qué macana. Y si antes cerramos todos los videos, ¿no? Las cámaras. No, por ahí podría ser. hay un audio prendido ahí. Ah, hay un audio prendido. Como que hay un voy a audio atrás. silenciar. Para mí es eso, porque al principio no se escuchaba bien. Voy a silenciar, Voy a silenciar a todos. Listo, ahí Listo, ahí silencié. silencié. Claro, Matías, tenés dos audios abiertos, por eso, como vos mismo haciendo. Ahí sí. Sí, ahí se Ahí, escucha perfecto. ahí está. Perfecto. Ahí está, no me había dado cuenta que, claro, porque con un aparato reproduzco el video y con otro. Bueno, ahora sí. Entonces, hasta acá habíamos llegado. La compañera preguntó esto, si la diferencia entre pigmentos se podía dar hacia simple vista, y eso es muy difícil. Lo que pasa ahí es que el patrón de expresión, ¿sí? Cuando se expresan estos pigmentos a nivel celular, el estímulo que reciben, ¿sí? Por parte del ambiente para producir tal o cual, ¿sí? Hace que por ahí puedan llegar a tener, ¿sí? Alguna diferencia en cuanto a la concentración de uno u otro, pero van a estar las dos. Van a estar las dos. Van a estar las dos, y lo que también enmascara muchísimo es la cantidad de pigmentos antena, ¿sí? Los carotenoides, ¿sí? Los flavonoides, que están ahí, ¿sí? Ayudando, ¿sí? Para captar fotones, ¿sí? En otras longitudes de onda. Entonces, ¿qué pasa? Esos otros pigmentos fotosintéticos accesorios, ¿sí? Enmascaran y tapan muchas veces la clorofila y dan otra coloración por encima, ¿sí? Imagínense que los flavonoides tienen colores azulados, bordó, violetas, ¿sí? Y los carotenos van del amarillo, naranja, rojo, ¿sí? Entonces, tengo que tener en cuenta eso también, ¿sí? Que enmascaran bastante. Entonces, a simple vista no podríamos distinguir esta diferenciación. A menos que sea muy grosera. Ah, ok. Muy grosera, o sea, lo que es naranja, sí. Lo que es rojo también, ¿sí? Ahora, lo que es verde, y está más complicado, ¿sí? Porque puede ser que justo ese árbol o esa planta tenga un déficit, ¿sí? Nutricional, tenga algún bicharraco que se la esté comiendo, y por eso también baje la producción de ¿cómo se llama? De clorofilas. También puede pasar eso, ¿sí? No es tan sencillo. En cambio, cuando hay otros colores, sí, ahí sí, no hay tanto problema. Profe,
Sí. Antes de que se corte iba a decir algo del Ginkgo biloba. No sé si iba a dar un ejemplo o algo que me interesaba. Ah, sí, porque el Ginkgo biloba tiene, digamos, sus gametas masculinas flageladas, ¿sí? Tiene anterozoides. Eh, que decían que las plantas superiores no tenían, pero en realidad es así. El Ginkgo tiene. Bueno, esto es lo que le había dicho en la clase pasada, ¿sí? Los 5 reinos de Whittaker, ¿sí? El 69, Monera, Protista, Micota, Plantae y Animales, y Animalia, Metazoa, Metafita, ¿sí? Esto es en lo que nos vamos a estar basando. Hay una adaptación, ¿sí? De esto, de los 5 reinos de Whittaker, pero con una pequeña mejorada, ¿sí? Por el 2.0, por decirlo así. El 2.0. Ese 2.0 es con el agregado de ciertos avances, ¿sí? De hoy en día, ¿sí? De hoy en día. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos los procaria, ¿sí? Aquí hay bacterias, los protistas, plantae, fungi y animalia, ¿sí? Fíjense de dónde se desprende. ¿Qué pasa? Ahora, ¿sí? Una clasificación bastante actualizada, ¿sí? De 2015, fíjense, de Michael Ruggiero. Hay más nuevas, pero son mucho más enquilombadas. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Así que está basada en el estudio de más de 1,6 millones de especies inventariadas en el catálogo de la vida, ¿sí? En el GenBank. En esta clasificación, en el banco de genes, ¿sí? En los seres vivos están agrupados en dos, fíjense, 2 superreinos y 7 reinos. Entonces tenemos procaria y eucaria, lo más fácil, ¿sí? Con núcleo sin núcleo. Listo. Y lo que es eucaria, bueno, es más complicado porque es más bolsa de gato, ¿sí? Más bolsa porque no, está todo mezclado, ¿sí? Fíjense que protista está mezclado con planta, ¿sí? Pero las plantas se dividen muy tempranamente, ¿sí? En lo que es la línea evolutiva. Fíjense que los animales se dividen mucho después, y los hongos mucho después, y desde los protistas, según esta clasificación de Ruggiero, ¿sí? En cambio, las plantas tienen una propia, ¿sí? Una propia, ¿sí? División desde las bacterias cuando empieza la fotosíntesis, hace 3.600 millones de años, más o menos. Luego de eso, fíjense, se empiezan a diversificar otros, y ahí viene el protista, el fungi en animalia, ¿sí? Y dentro del protista, fíjense, todos esos deditos, es porque es una tremenda caja negra, con una infinidad de organismos que no se saben bien, ¿sí? Están ahí porque comparten algunas cositas, pero no muchas, ¿sí? Y bueno, ¿qué pasa? Ahí van a seguir los estudios por años, a ver si pueden dilucidar algo más, ¿sí? ¿Alguien quiere preguntar algo de esto? No soy especialista, pero quizá pueda responder, y si no, puedo preguntar para traer para la clase que viene, ¿sí? Profesor, yo más que dudas, en realidad, como la clase pasada no pude escuchar, cuando vi el PowerPoint, decía los 5 reinos y un animalito que decía como que no, como que eso no iba, interpreté yo. Y después aparecía esto de los 7 reinos. ¿Con qué nos vamos a basar nosotros? Cuando tengamos que, no sé, o estudiar o hacer alguna clasificación. Nos Y basamos... cuando ustedes van a rendir un examen y yo llego a hacer una pregunta de este tipo, ustedes se tienen que basar en la que a ustedes les quede más cómodo, ¿sí? Lo que me va a importar a mí es los argumentos que ustedes utilicen para defender su postura. ¿Sí? Hay argumentos variados, ¿sí? Cada persona puede argumentar lo que crea correspondiente, pero si está bien argumentado, la clasificación es válida, ¿sí? Es válida. Porque a la altura, ¿sí? de las carreras que estamos estudiando, ¿sí? No es un impedimento saber si un organismo es procariota, si es procariota es bacteria o arquea. No va a influenciar mucho si a nosotros lo que nos importa es que produzca un biofertilizante, y ese biofertilizante después lo vamos a utilizar para que crezcan mejor las plantas. A nosotros lo que nos interesa es el producto, ¿sí? A mí, por lo menos, no me va a importar si es bacteria o arquea. Me importa que el microorganismo haga su trabajo, ¿sí? Y si estamos hablando de plantas, ¿sí? Por ahí
ahí va a ser un poco más diferente, porque ahí sí le voy a pedir alguna clasificación un poquito más exhaustiva, porque sí voy a necesitar que me diferencien si un álamo de un pino, ¿sí? Está bien. Pero a niveles más grosos, si ustedes saben justificar bien su elección, yo no voy a tener problema, ¿sí? En darles el ok para esa pregunta o para esa respuesta, ¿sí? ¿Me explico? Sí, gracias. Profe, Sí. yo tengo más bien una duda un poco con la próxima. eh, ¿Filmina? sí, A ver, respecto a la clasificación jerárquica. está bien. ¿Qué pasa? Esto de la clasificación jerárquica tiene que ver que es lo que yo explicaba la vez pasada, que cada vez vamos disminuyendo o aumentando la finura de la clasificación. Cada vez es más fina hacia abajo, ¿sí? Es una pirámide invertida, la base está arriba donde debería estar la base está la cumbre, ¿sí? La parte más alta, cúspide. Entonces, ¿qué pasa? En la parte superior de esta clasificación jerárquica vamos a tener los dominios, eucaria y procaria, donde ahí, para clasificar, es muy a grosso modo. ¿Qué vamos a estar utilizando ahí? ¿Tiene núcleo o no tiene núcleo? ¿Sí? Entonces entran montones de organismos, muchísimos. Todos los que no tienen núcleo y todos los que tienen núcleo. Se los dividimos en dos grandes dominios, eucaria y procaria. Ahora, si nosotros bajamos, ¿sí?, un nivel en la jerarquía, ¿sí?, y decimos que vamos a clasificar solo las plantas, ahí ya ponemos el cloroplasto de por medio, ¿sí? O la pared celular a base de celulosa y los cloroplastos. Entonces ya ahí disminuimos la cantidad de organismos que entran adentro, la jerarquía sí baja, ¿sí? Ya es una jerarquía menor, ya es un reino, no es un dominio que es mucho más grande y más abarcativo, ya es un reino, es más chico. Entran menos organismos, la clasificación se hace más fina. Si nosotros pasamos del reino Plantae a la división, ¿sí?, Antofita, ¿sí?, ya ahí bajamos más, ¿sí? Y afinamos la clasificación. Y fíjense, plantas vasculares con tejidos de conducción, con semillas y flores. Ya ahí dejamos afuera varias plantas que no van a tener semilla, como los musgos, las hepáticas, ¿sí? Y las que no tienen flores, o sea, dejamos afuera las gimnospermas también. Entonces ya jerarquizamos un poquito, y ahí ¿qué hacemos? Hacemos otro escalón menos, y pasamos a una clasificación un poquito menos inclusiva, que es la clase dicotiledónea. Bajamos de división a clase, ¿sí? Y la clase ya es más específica. Los embriones con 2 hojas seminales, eso es una dicotiledónea, ¿sí? Solo el embrión, cuando va a nacer, la semilla, larga 2 cotiledones. Y por lo general, ¿sí?, suelen tener, ¿sí?, frutos. Bueno, listo, seguimos bajando. Seguimos bajando. Orden, sapindales, ¿sí? Dentro de las dicotiledóneas, vamos a elegir, dentro de la clase dicotiledónea, vamos a elegir un orden sapindales. Dentro de ese orden sapindales vamos a tener varias familias, que son las que están abajo, ¿sí? Dentro de esa familia vamos a ver los géneros que conforman esa familia. ¿Cuál es la familia que está ahí? Familia Aceraceae, ¿sí? La familia, ¿cuál? Del láser, ¿sí? Láser negundo. Bueno, dentro de la familia de las Aceraceae está no solamente el láser, sino que hay otros géneros, ¿sí? Y dentro de los géneros hay especies, ¿sí?, que conforman esos géneros. ¿Acer qué? Acer negundo, ¿sí? Acer rubrum, ¿sí? Y ahí vamos a tener los diferentes tipos de Acer que hay, con sus características específicas. Y de esa manera llegamos a la especie ya, lo más fino que hay. Ojo, hay géneros que tienen hasta subespecies, y hay subespecies que tienen tribus, o sea, más chiquitito todavía, más específico porque es más difícil de clasificar, ¿sí? Una de esas familias son las compuestas, ¿sí? Las compuestas, que son las familias del girasol, ¿sí? Esas familias, bueno, son bastante ásperas para clasificarlas. ¿Me explico? ¿Me hice entender con esto de las jerarquías? Sí, se entiende. Yo igual, a ver si puedo explicar cuál es mi duda. O sea, hay algo como preestablecido que diga, bueno, el dominio divide entre, bueno, como vos decís, eucariota, procariota. El reino diferencia, en este caso sería según eh, sus, digamos, organelas. O Y sea, eso algo. se...
Claro, se va dando a grandes rasgos, ¿sí? El límite lo ponen los investigadores en realidad, ¿sí? Claro, a grandes rasgos es como un poquito más fácil, pero después cuando se va o sea, achicando en división, clase, orden, o sea, por ejemplo, puedo decir que el orden depende de cómo sea digamos, la piel, entre muchas comillas, de la planta, o el orden puede corresponder a diferentes cosas. Eso es lo que no me termina de quedar claro, no sé si me explico. Sí, sí, sí. O sea, si hay Sí, algo sí, se establecido. entiende. Es que en esos casos, sí, ya las diferencias son bastante más grosas, porque a nivel de orden, vos tenés orden pinales, orden, ¿sí? En el caso de los pinos, vos vas a tener orden pinales y orden cupresales. Es imposible de confundírtelos, ¿sí? ¿Y por qué? Porque ya ahí la diferencia ya es muy grosera. ¿Se entiende? Claro, pero ¿qué es lo que está diferenciando en este caso, por ejemplo, lo que comparas? Y la presencia o la ausencia de una estructura. En el caso de los pinos y los cupresus son el tipo de hoja. Hoja aciculada, ¿sí? Y hoja escuamiforme. Y el orden de las plantas siempre va a hacer referencia a cómo son las hojas, entonces, En algunos casos sí, en otros casos no. Tendrá que ver con otras cosas, otras características morfológicas, ¿sí? Grosas. Porque a medida que vas achicando te vas buscando otras características que te permiten clasificar, ¿sí? Más minuciosamente. Genes, ¿sí? Pelos, cantidad de óvulos, ¿sí? Cantidad de semillas, después que van a quedar, ¿sí? Cantidad de flores, cantidad de estambres, o sea, estamos llegando ya a niveles muy finos, ¿sí? Que te permiten diferenciar. O sea, las diferencias, cuanto más grande, más arriba, son diferencias muy, muy, muy grosas, imposibles de confundir. O sea, al nivel de dominio que vas a tener. Y ahí, fíjate, seres humanos, cocodrilos, o sea, está todo ahí. Es imposible no encontrar una diferencia. A medida que vas bajando, reino de plantae, todas las plantas juntas. Vas bajando, división antofita, las plantas que tienen flor y fruto. Listo, ¿cómo se diferencian? Y porque tienen flor y fruto y el resto no. ¿Sí? Seguís bajando. Dicotiledonia, ¿cómo lo diferencia así? Por lo que tienen dos cotiledones al nacer, el resto no. Una diferencia grosa que te permite diferenciar del resto, ¿sí? Pero no por ausencia, sino por presencia. Estas tienen esto y la otra tienen otra cosa. No es que no la tienen otra cosa, ¿sí? Siempre la diferencia tiene que ser por una presencia, no por ausencia. Hacer diferencias por ausencias está mal, ¿sí? Y así se va a ir encontrando las diferentes clasificaciones, ¿sí? No sé sí, si resuelvo la duda, creo que no. más o menos, o sea, sí entiendo que se van clasificando según las diferentes cosas, pero por ejemplo, yo cuando hablo de clase, siempre voy a hablar de o son dicotiledonias o son monocotiledonias, o puedo hablar de clase y diferenciar otras cosas que no sea el número de cotiledones. Hay Cuando otras, hablo de clase hay específicamente. otras cosas. Pasa que acá, para explicar, no están todas las cosas que diferencian una clase de la otra. Clase de magnoliofita, clase de liliopsida, hay un montón, ¿sí? De clases. Ujú, Hay 3 o 4 clases, y bueno, esas 3 o 4 clases se diferencian por cosas grosas, muy grosas, ¿no? Que son imposibles de confundir, ¿sí? claro. Y que a su vez eso tiene un correlato evolutivo, ¿sí? También. Ujú, Tiene un correlato evolutivo también. ¿Sí? ok. Alguien Bueno, levantó la mano. no, yo no, yo abrí el micrófono nomás. Bien. Bueno, Alguien había lo levantado que, la mano, no sé. lo que veo también es como que se va acotando la cantidad de especies en cada grupo, ¿no? Claro, totalmente. Ah, Eso va a ocurrir siempre porque se va afinando, ¿sí? La sí, clasificación, porque cada vez más específica. ok. Cada vez achicamos más. O si lo vemos al revés, cada vez agrandamos más también, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra Profe, consulta? Sí, sí, yo mañana tengo una muestra de una planta y la sí, tengo que ubicar en una pirámide invertida y hacer la clasificación jerárquica. sí, Arrancaría de abajo para arriba, a no, armarla. Al revés, no, sí.
Ah, ok. ¿Hay como una especie de protocolo para armar eso? ¿O eso Claro, es de lo más como...? fácil a lo más difícil. Ok, De lo más inclusivo a lo menos inclusivo. Siempre se va de lo más inclusivo a lo menos inclusivo. ok, ok. Si yo tengo que clasificar una planta, cosa que no lo vamos a hacer en esta materia porque es bastante tedioso y nos llevaría mucho tiempo, ¿sí? Tengo que agarrar una flora, ¿sí? Donde están todas las plantas de una región, entro a la clave dicotómica y ¿de dónde arranco? Y por un orden, ¿sí? O por una división, listo, Magnoliofita, listo, bajo, orden. ¿Orden qué? Rosales, la familia de las rosas. ¿De orden están las rosas? Bueno, dentro de orden Rosales, bajo. ¿Y a dónde voy? ¿Sí? De orden voy a familia. ¿Familia qué? Rosácea. Dentro de la familia Rosácea, ahí voy a elegir, ¿sí? Voy a ver de qué se trata. Y voy a ir viendo, y cada vez que veo la clave, me va a ir diciendo la clave qué característica debo mirar en la planta para saber si estoy dentro de una o dentro de otra, ¿sí? Y esas características están definidas, ¿sí? por investigaciones previas que ya están hechas para generar una clave, que una clave tiene que ser un instrumento de fácil reconocimiento de las características y que me permita de manera lo más rápido posible identificar la planta, ¿sí? ¿Explicó? Perfecto. Sí, de manera visual, sin ningún tipo de herramienta extra, digamos, así como... En un principio sí, pero llega un punto que necesitas, sí, microscopio o lupa, llega un punto que lo necesitas, porque se va volviendo muy fino, más que nada a nivel de especie, inclusive a nivel de género ya está, a veces se dice. Hasta Ok. familia, lo más seguro que lleguemos con la vista, hasta familia. Ya cuando pasemos a género ya vamos a necesitar lupa, y a veces para llegar a especie, microscopio, y a veces estudios de ADN. Ya ahí hablando de Gracias. especies biológicas. ¿Cómo? Ya ahí al punto que necesitamos de microscopios u otras herramientas, ya estamos hablando de especie biológica. Claro, especie o género. Para las plantas, especie o género. Y para animales también. Hay insectos que... Ah, ¿se le cortó la luz? ¿A cuál? No sé, aparece, no lo tengo agendado, aparece como Alex. Avisó que se le Bueno, cortó la luz y hay otro chico que se le corta la conexión también. bueno. No sé. Alejandra Ayala es la que se le cortó la luz. Igual se está grabando todo, así que no va a haber ningún problema. No, pero pidió que te avisemos. Alejandra Ah, Ayala bueno. es la que se le cortó la luz y una tal Florencia que no la tengo agendada, que dice que se le corta el internet. Ah, bueno. Denme un segundito. Bien. Bueno, vamos a seguir. Una consulta, profe. ¿Se pueden compartir los niveles en distintos... A ver si me explico. ¿Una misma familia puede pertenecer a más de un orden? No, es imposible eso. Porque estaba leyendo algunas descripciones, por ejemplo el género. Hojas con tonalidades rojas. Sí. Y capaz que hay más de un tipo de planta que tiene hojas rojas y que pertenece Obvio, a órdenes diferentes. pero vos antes de eso, antes de llegar al género, tuviste que pasar por familia. Y estás dentro de una familia, ¿no? Y esa familia está dentro de un orden. O sea, vos para llegar a eso de tonalidades rojas, obvio que hay un montón de hojas rojas, pero hojas rojas dentro de esa familia y hojas rojas dentro de ese género, no de todos los géneros. ¿Sí? ¿Me explico? Sí. O No, sea, pero en todo caso, no podés. perdón. Sí, adelante. No, en todo caso, ¿Alguien quiere creo que hablar? lo que interpreto que dice el compañero es como que se puede asemejar, o sea, pueden tener el mismo color, pero es una semejanza nada más. No implica que sean de la misma familia o que comparten como genética, por decirlo así. Es que yo voy de arriba hacia abajo, gente. Jamás podría compartir un género, por más que tenga el mismo color, el mismo orden, porque yo ya entré a un orden. O sea, yo cuando voy entrando, en 10 minutos se nos va a volver a cortar, lo volvemos a entrar. Cuando voy entrando, sí, ¿qué pasa? Yo primero, para clasificar, voy de lo más grosso a lo más fino. Entonces yo agarro una planta. A ver. Esto. Agarro una planta, ¿sí? Esa planta, yo la ingreso a la clave dicotómica. La clave dicotómica me va a ir de lo más grosso a lo más fino. También me va a decir de qué orden es. Orden tal. Si es de orden tal, pase a la letra tal, porque está dividida por letras. Te dice A,
orden A tiene tantas cosas, bueno, orden tanto. B tiene tantas cosas, al siguiente grupo. Listo, pasas al siguiente grupo. Si estás en el siguiente grupo, ¿sí? Uno agarra y te dice, ¿tiene tantas cosas? Tal orden. ¿Tiene otras cosas? Pasás al siguiente grupo. Y ahí vas descartando. Todo eso que descartaste, seguramente haya plantas con colores, con formas similares, pero ya quedó descartado porque no tiene tal cosa o tiene tal cosa, ¿sí? Y pasás al siguiente grupo. Ponele que llegás al orden que llegás, este que está acá, sapindales, listo, orden sapindales. ¿Por qué? Porque por lo general son plantas leñosas, o sea que no vas a tener plantas herbáceas. Entonces ya ahí entraste a ese orden, bajás. Dentro de ese orden empezás a ver cuál familia pertenece a tu planta. Y en este caso se dio que es la familia que Aceraceae. ¿Por qué? Porque tiene esta característica. Familia A Perfecto. caracterizada por una Pero- savia acuosa, azucarada, Pero ¿sí? puede haber una leñosa Aceraceae y puede también haber una herbácea Aceraceae. Sí, también. Ah, listo, perfecto. O sea, un nivel inferior puede estar compartiéndose contra uno superior. Claro, pero no podés, nunca un mismo género puede estar en diferentes órdenes, porque hay órdenes diferentes. Nunca hay un género que Bien, ya pero si un mismo género puede estar en dos familias diferentes. tampoco, porque Pero los es géneros el del nivel pertenecen superior. los géneros pertenecen a una única familia, porque esa familia tiene esos géneros, ¿sí? Si pasa eso es porque la van a reclasificar y la van a mandar a otra familia, ¿sí? Esto lo vamos a terminar de entender, ¿saben cómo? El sábado, porque voy a llevar una clave dicotómica para que la vean y ahí lo van a entender. Perfecto, Porque gracias. acá es más difícil, pero yo les prometo que el sábado se los voy a volver a explicar. Con una clave en mano, y ahí van a entender esto de que yo les digo que hay géneros que pertenecen a esa familia, familias que pertenecen a un orden, ¿sí? O mejor dicho, un orden tiene cierta cantidad de familias, esa cantidad de familias tienen cierta cantidad de géneros, y esos géneros tienen cierta cantidad de especies, ¿sí? Pero pertenecen a ese género, o pertenecen a esa especie, o pertenecen a esa familia, o a ese orden por ciertas características, que no las comparten con otro orden, y que no las comparten con otra familia en el caso de las familias, o que no las comparten con otros géneros en el caso de los géneros. O sea, cannabis sativa, ¿sí? Y cannabis indica, son dos géneros, ¿sí? De la familia ¿cuál? Y de la familia, la ortiga, urticales, pertenecen a la familia Urticaceae. Y dentro de la familia Urticaceae está la ortiga también, pero también está el género cannabis, pero es un género, y sí, pero está dentro de la familia Urticaceae, y la familia Urticaceae está dentro del orden Urticales. Y el orden Urticales está dentro de ¿qué? De la clase, ahora no me acuerdo si era Rosáceas, en la clase Roside. Y bueno, es así. Pero bueno, hay varios géneros dentro de la familia Urticaceae. Sí, la ortiga y el cannabis. Y también está el cáñamo. ¿Sí? Están todos ahí adentro. Pero bueno, así va a ocurrir que van a encontrar que son similares, porque son hermanas, obvio. Hay familias que son hermanas, porque comparten un orden, tienen muchas cosas que se parecen, pero a su vez hay otras cosas que las diferencian. Lo mismo va a pasar con los géneros de una familia. Hay géneros que son hermanos, ¿sí? Como sativa e índica, o ruderalis, porque se parecen mucho, pero se diferencian en otras cosas. ¿Sí? Y lo mismo va a pasar cuando estemos dentro de la familia Solanaceae, que es la familia de la papa, del tomate, del ají, están todos dentro. Pero sin embargo son géneros diferentes, claro, porque son cosas diferentes. Una cosa es el solanum, ¿sí? Que es donde está la papa, y otra cosa es donde están los tomates, ¿sí? Lycopersicum. Bueno, cambia, porque son géneros diferentes, pues son otras cosas, pero están dentro de la misma familia, Solanaceae. No por eso, ¿sí? Que estén dentro de la familia Solanaceae van a ser igual que la familia Cucurbitaceae, que es la de los zapallos. No, son otra familia. Y a su vez la familia Cucurbitaceae tiene dentro géneros como la sandía, como el melón, ¿sí? Que son géneros diferentes, que están dentro de la misma familia. Pero bueno, esto yo creo que lo van a visualizar mejor cuando tenga la clave ahí en mano y se las muestro. Profe, y al mismo tiempo las variedades como el repollo, el coliflor, el brócoli, ¿no? Sí, están más finos, están por debajo del nivel de especie. Más finita todavía es la diferenciación. Se diferencian por, en ese caso, cómo la cultiva el ser humano, ¿sí? Más fino todavía, es algo más cultural ya, ¿sí? Porque a veces a nivel genético ni siquiera hay diferencias en eso, son idénticas, pero se diferencia por la forma en que se le cultiva, ¿sí?
Bueno, aclaré algo, quedan 4 minutos de sesión hasta que se corte. ¿O fue peor? Es preferible cortar antes de empezar con otro tema. No, sí, para mí se aclaró bastante, pero como dice usted, creo que cuando lo veamos va a ser mejor. Y yo creo que sí, que el sábado lo vamos a ver ahí en vivo y va a ser otra cosa. Además, al vernos la cara y estar ahí es otra cosa. Va a ser mucho más práctico. Bueno, el siguiente tema, ¿sí? Que con el que vamos a arrancar ahora cuando volvamos en los 40 minutos, ya es, ¿sí? Paleobotánica, ¿sí? Ya a ver qué onda las plantas, cómo fue la evolución de las plantas terrestres, por lo menos como están en el registro fósil, ¿sí? Así que quedan 3 minutos 26. ¿Les parece que corte? Sí. ¿Listo? Sí, está bien. Sí, cortemos, salgamos y entramos de vuelta, más fácil. Listo. Ahora dejo de grabar.